Civilización minoica. Es la primera cultura de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce aparecida en la isla de Creta. A veces se usan como sinónimos de minoica los términos cretenses o minoana. Forma parte de las civilizaciones egeas prehelénicas que se desarrollaron en torno al mar Egeo. La isla de Creta está ubicada al sureste de Grecia, al sur del mar Egeo, el que forma parte del Mediterráneo oriental, por lo que se sitúa en el centro de la comunicación marítima entre las costas del norte de África, de las de Anatolia y las del Peloponeso. Creta abarca unos 8.450 kilómetros cuadrados. Su carácter geográfico se define por una alta cordillera que cruza la isla de oeste a este, formada por 6 grupos de diferentes montañas. Se han encontrado vestigios de la presencia humana en Creta desde el Paleolítico. En el Neolítico llegaron grupos que se asentaron en el norte de la isla, probablemente llegados desde Anatolia en torno al 7000 a.C. Crearon diferentes asentamientos, uno de ellos en Knossos, en el centro nórdico de la isla. Estos primeros habitantes vivían en cuevas o chozas de madera, aunque con el paso del tiempo cambiarían a ladrillos de adobe y techos más elaborados de madera. Para el estudio de esta civilización, suele usarse el modelo propuesto por Nicolaus Platón, basado en los palacios como ejes centrales de sus diferentes períodos. Minoico antiguo o prepalacial. El hallazgo de tornos para alfarería y la aparición de la metalurgia del bronce lo presuponen un periodo de crecimiento, a lo que se le suma un aumento demográfico, sobre todo en la zona centro-oriental. Los principales yacimientos arqueológicos de este periodo son los de Knossos, Melidoni, Festo y Palecastro. Durante esta época, la civilización minoica destacó por una organización comunal. Las casas eran con estructuras rectangulares y dispuestas de forma irregular. La arqueología del siglo XX descubre que las más elaboradas de este periodo son construidas para el final del mismo. Estas son de piedra y adobe, con patios pavimentados con losas y con las paredes mayoritariamente estucadas. Sus recursos hídricos eran bastante limitados, aunque se sabe que abundaba el agua dulce para el consumo. El cultivo del trigo y la ganadería ya estaban presentes en el Neolítico, y fue en el Minoico antiguo cuando se introdujeron los cultivos de la vid y el olivo. Se practicaban actividades como la caza, la explotación forestal y la extracción de piedras de las canteras locales. La artesanía también era importante. Se producía cerámica, figurillas de barro, piedras, tejidos, joyas y armas. La glíptica, o arte de grabar en piedras, está presente. También se hallaron sellos de esteatita, marfil y huesos. La cerámica, en concreto, presenta una amplia variedad de formas y se aprecia en la fase inicial una cierta similitud con la cerámica cicládica y en ocasiones con la Anatolia. Hacia mediados de este periodo se diferencian estilos de cerámica locales, como el de Nicolaos y el estilo Kumasa. La actividad religiosa durante este periodo está presente en el contexto funerario. Se han encontrado figurillas, mesas de ofrenda y estancias destinadas a rituales en el exterior de algunas tumbas y también en su interior. En este periodo no se atestiguan santuarios en el interior de asentamientos o casas, con excepción de uno que se halló en Mirtos. Los enterramientos se realizaban en cuevas, como en Moglos, y en recintos funerarios, algunos simples y otros monumentales, como en Nerra-Urmata. En la llanura de Mesará, al sur de la isla, se han hallado enterramientos de forma circular. Una de las mayores necrópolis de este periodo es la de Agia. Además, se encontraron otras, como en Arjanes, Crisólacos y Palecastro. Algunos eran utilizados sucesivamente por varias generaciones, lo que puede ser indicativo de una estabilidad social. Al final del Minoico antiguo aparecen enterramientos en jarras y pequeños sarcófagos. Los ajuares se componían de figuras de piedra, vasos y hojas de obsidiana, y en ocasiones de una herramienta o un puñal. Las joyas y ornamentos de oro son escasos al inicio del periodo, pero aumentan en la parte final. En Agia se observa una fuerte influencia cicládica. Los intercambios comerciales con el exterior de la isla eran numerosos, pasando de una economía puramente agrícola a una organización más evolucionada, fruto de ese comercio marítimo con las demás regiones del Egeo y del Mediterráneo oriental.
Los metales pudieron provenir de Egipto, pero se considera más probable que procedieran de Anatolia y de las islas del mar Egeo. Especialmente abundantes fueron los intercambios con las islas Cícladas, de donde importaban obsidiana y otros metales. No obstante, el mundo minoico fue adquiriendo mayor dinamismo y nuevas tecnologías, empujando a los cretenses con el tiempo a obtener la hegemonía comercial en el mar Egeo. Período de los primeros palacios. Las tres principales características de este periodo son la construcción de los palacios, el desarrollo de la cerámica de Camarés y la aparición de la escritura. Las mejoras tecnológicas y los avances internos en organización política, económica y social, así como los avances intelectuales y el auge del comercio marítimo, son los detonantes del inicio del nuevo periodo cultural. Este desarrollo provocó la aparición de excedentes de producción y una mayor jerarquización social, lo que, unido a otros aspectos relacionados con el entorno geográfico de Creta, facilitó la consolidación de sistemas estatales. En los inicios, se constata un incremento demográfico a través de la aparición de nuevos asentamientos y del aumento del tamaño de las ya existentes. Una de las hipótesis es que los primeros palacios surgieron en cruces de caminos estratégicos que ya eran centros económicos y de poblaciones importantes. El más relevante de estos fue el de Cnosos, aunque también los hallamos en Festo, Malia, Petra y Monastiraki. Las características palaciales comunes son su disposición alrededor de un patio central, cuyos pisos se comunicaban mediante pequeñas escaleras, las fachadas construidas con piedras porosas y con entradas monumentales, la abundancia de almacenes, la existencia de habitaciones destinadas al culto, otras destinadas a la vivienda y otras a talleres artesanales. Llama la atención que gran parte del espacio en estos estuviera destinada al almacenamiento, lo que indica una función de redistribución de productos. La mayoría de los palacios carecían de sistemas defensivos, aunque hay algunas excepciones, como los muros hallados en Petra y Malia. La flota, al parecer, era tan nutrida y dotada que podía, de ser necesario, controlar a cualquier enemigo potencial, incluso ataques piratas. El control de la mayor parte de las actividades productivas y comerciales correspondía a los palacios. Algunas de estas actividades eran la metalurgia, la construcción, orfebrería, glíptica, producción de madera de roble, la caza, producción textil, pesca, la agricultura y la ganadería. Los intercambios se producían con las islas, la zona continental griega, Chipre, Egipto y con el Oriente Próximo. Se importaban metales para la producción de bronce, se exportaba cerámica de Camarés y otros objetos manufacturados, posiblemente también algunos productos agrícolas y ganaderos, y madera a Egipto. El estilo decorativo de la cerámica denominada de Camarés, por el nombre de la población homónima, en cuyas cuevas se hallaron numerosos ejemplares, nació en los talleres reales. Se trata de un estilo de cerámica simple pero polícroma, con preponderancia del rojo y blanco sobre el gris de la arcilla. Otra novedad es la aparición de los primeros sistemas de escritura, el jeroglífico cretense y, antes del fin del minoico medio, también el lineal A. Esta escritura se denomina lineal porque se compone de signos que, aunque derivados de ideogramas, ya no son reconocibles como representaciones de objetos, sino que consisten en líneas agrupadas en formaciones abstractas, identificadas como silabogramas. Estos consiste en descomponer las palabras en sílabas. La escritura lineal A está compuesta de al menos 90 caracteres que se pueden agrupar en signos silábicos, ideogramas y símbolos que denotan números y fracciones. Las tablillas de arcilla con la estructura lineal A se utilizaban para registrar transacciones comerciales de bienes como alimentos, ganado, cerámica y textiles, aunque también pueden contener listas de personas. Mientras coexistieron el lineal A y el jeroglífico cretense, el primero se usó principalmente en el sur de Creta, mientras que el segundo se halla principalmente en la parte norte central y en la región nororiental. Esto ha llevado a sugerir que en la época había una división política en la isla que propició la separación en dos tipos de escrituras de una escritura anterior común.
Sin embargo, se dan casos de la aparición de ambas en los mismos periodos en lugares diferentes de Creta.